Eh, Yo creo que, o sea, por un lado, vos mencionás correctamente lo que es un golpe de mercado, que en realidad ya se había producido un primer embate mientras Guzmán era ministro de Economía contra los Claro. títulos de la deuda soberana argentina, títulos en pesos, que finalmente se renovaron. Inclusive el gobierno tuvo una oferta mayor a lo que tenía que renovar. Y después, bueno, todos estos embates que estamos viendo con el tema del dólar blue, especialmente a partir de la renuncia del ministro Guzmán, la asunción de Silvina Batakis y también ciertos comentarios de algunos miembros de la oposición, no todos por supuesto, donde directamente lo que estaban pidiendo es la renuncia de los integrantes de la fórmula Claro. presidencial, tanto el presidente como la vicepresidenta. Este, hay un combo. Y esto tiene mucho de características de golpe blando. O sea, no significa que vaya a suceder, no significa que lo vayan a lograr, pero tiene que ver. En muchas cosas uno puede encontrar un correlato a lo que finalmente terminó siendo la salida anticipada del poder del presidente Alfonsín, que también sufrió un golpe de mercado. El mismo de la Rúa, a pesar de que se empecinaba en sostener la convertibilidad, en determinado momento el sistema financiero, especialmente el sistema financiero extranjero, le retiró el apoyo. Eran famosos los retiros de divisa con camiones de caudales hacia Ezeiza. Y bueno, hay sectores de la oposición que, que como no pueden entender, no pueden aceptar la duración de los mandatos presidenciales, creen que se puede forzar la caída de un gobierno en forma anticipada. Y recordemos que aquí estamos en un régimen presidencialista, no en un sistema parlamentario en el cual ese es un juego más razonable, un juego más válido. Claro. Y bueno, por supuesto, también hay algunos este, miembros del partido dominante en el frente gobernante que también han pedido la renuncia del presidente y la vice y el llamado a una asamblea legislativa para que designe nuevo presidente. Tal es el caso del ex secretario Moreno, que me parece que se equivoca porque no es lo que dice la Constitución. Hay todo un mecanismo para el caso de acefalía, que en su momento en Argentina se demostró que funcionó bien, institucionalmente bien, pero no es que automáticamente renuncian el presidente y el vice y se llama una asamblea legislativa para que asuma otro. Hay todo un mecanismo previo. Claro. Pero en definitiva, yo entiendo que hay una combinación de golpe de mercado con intentos de golpes institucionales. Yo, mira, un caso puntual, yo miraba un aparato electrónico que me iba a comprar un mes atrás. Dije, bueno, con el aguinaldo me lo voy a comprar. Estaba a 70 lucas. Después de que renunció Guzmán, pasó a 90 y ahora está a 130, por ejemplo, ese aparato electrónico. O sea que en el término de un mes, más o menos Sí, aumentó un 86%, claro, ¿sí? No hay justificativo para que así sea. claro. Primero porque ese tipo de cosas importan al tipo de cambio oficial. Ujú. Eh, Nadie puede negar de que hay algún tipo de restricciones en el acceso a las divisas. Hay todo un sistema de asignación en función de prioridades. eh, Así como tampoco se puede desconocer de que en mayo hubo un récord de importaciones por un descuido muy grande del Banco Central, por el cual le sacaron divisas oficiales, que eso hubiese servido para 3 meses de importaciones por lo menos. Claro. Pero en definitiva, esto que vos comentás, que te ocurrió a vos en lo personal, no tiene ningún justificativo. Eh, yo entiendo que exista incertidumbre, tanto por quienes están vinculados al sector externo como no, a decir, bueno, a ver, ¿a cuánto van a poder, a cuánto van a tener que reponer
esa mercadería, esos bienes de cambio. Claro. Pero si desde el punto de vista de este material que vos decís, un dron que es importado, que debe tener un valor establecido en dólares, y el tipo de cambio oficial no se depreció en un 85% en el término de un mes. Claro. Bien. Incorrecto. No, a ver, primero, realmente quienes están inscritos como corresponde en el registro de importadores y exportadores de la República Argentina y son operadores habituales, insisto, tienen acceso al tipo de cambio oficial, que hoy más concretamente está cotizando a, un minutito, el tipo de cambio vendedor está cotizando a 137,58. Yo puedo contar mi propia experiencia de que en una empresa con la que colaboro estuve a cargo del proyecto del cambio de central telefónica para pasar a una central telefónica que funciona bajo protocolo de internet, y un equipamiento totalmente importado, y lo hemos comprado al tipo de cambio oficial, claro, de un importador que se dedica a eso. Claro. Entonces, bueno, hay conductas y conductas. Ahora, vos recién preguntabas algo respecto de cómo se establece el tipo de cambio blue, o ilegal, o el dólar negro, el paralelo. Claro. Es eso que nosotros, por ejemplo, vemos en la televisión, sobre todo los canales de Buenos Aires, que tienen la cotización, todas las cotizaciones, y dentro de esas está el dólar blue. ¿Cómo se establece eso? Para que la gente por ahí entienda, la gente común que no tiene idea cómo es este mundo, pero que nos afecta a todos. En realidad es muy fácil desestabilizar el mercado cambiario argentino. Se juntan 10 o 15 operadores con no más de 5 o 6 millones de dólares. Algunos cumplen el rol de demanda y hacen levantar artificialmente el precio. Claro. ¿Que juegan componentes de incertidumbre? Sí, absolutamente, pero eso no justifica la magnitud de la brecha cambiaria que hay hoy por hoy. Es cierto que por ahí se canalizan la imposibilidad de la gente cuando quiera atesorar dólares, que otra discusión de si corresponde o no corresponde. Todo ese tipo de cosas se canalizan ahí, pero a los efectos del comercio exterior no hay ninguna razón para que exista una brecha tan grande, una brecha del 135, 140%. Es un absurdo. De hecho, y hay operadores conocidos. Por ejemplo, en el último gobierno de Cristina Fernández, un banquero conocido que falleció recién hace poco tiempo en un accidente, propietario de un banco, y que se lo registró comprando en un día 27 millones de dólares al tipo de cambio oficial, cuando eso se podía, justamente para desestabilizar el mercado. Y obviamente, detrás de esto, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Hay un intento para que el gobierno acelere el ritmo de evaluación del tipo de cambio oficial. Entonces, de esta manera, quienes están vinculados al sector externo, fundamentalmente a la agroexportación, y obviamente es mucho más tentador recibir 314 pesos por dólar, que sería el tipo comprador del blue, a recibir casi 131, que es el tipo de cambio comprador del dólar mayorista. Claro. A ver, en cuanto a la reunión que mantuvo con las autoridades con el fondo, y son en parte cosmética, obviamente es mejor que no haberlas mantenido, en la medida en que uno entienda de que hay que continuar con el acuerdo con el fondo. Y bueno, en realidad el verdadero resultado de qué pasa con los acuerdos con el fondo se va a saber recién a fin de año, cuando haya una calificación plena del último trimestre. O sea que ahora no puede haber nerviosismo de los mercados en ese sentido.
Y perdón, ¿cómo era la otra parte de la pregunta? Claro, el tema, por ejemplo, de los anuncios del tema de la soja, de la exportación. Y bueno, lo que se pretende es, porque uno podría decir, bueno, ¿por qué el gobierno apeló a este tipo de medidas y no va a bajar las retenciones a la exportación, por ejemplo, Claro, ¿no? Entonces, esto hay que mirarlo en forma poliédrica, multivariable. Por un lado, se le mejora el tipo de cambio al productor, se le mejora sustancialmente, y el productor va a poder optar por hasta el 70% de la mayor cantidad de pesos que reciba por tonelada liquidada, va a poder optar por hacer un plazo fijo, creo que eso tiene un mínimo de 90 días, no recuerdo bien, sí, o hasta cuando quiera el beneficiario, claro, que ese plazo fijo va a estar atado a la evolución del tipo de cambio oficial, con lo cual con eso de alguna manera se le despeja o se le reduce el temor a una devaluación. claro, Entonces, si el tipo de cambio oficial se devalúa, el productor va a recibir el adicional por esa devaluación. Estamos hablando de una devaluación brusca, porque micro devaluaciones hay todos los días. Y con el resto va a recibir pesos, pero va a poder acceder a comprar dólares al tipo de cambio turista, una cosa así, y si quiere los va a poder vender en el mercado electrónico de pagos o con el contado de liquidación. claro. Con lo cual, para los sectores vinculados a la exportación, para el agro, es una muy buena noticia. Lo otro es que se supone que con esto el Banco Central va a poder incrementar su stock de divisas, que el tiempo crítico que hay de alguna manera es de aquí hasta fin de agosto, mediados de septiembre, donde el agro forzosamente va a tener que liquidar producción retenida porque necesita empezar a comprar insumos nuevamente para poder enfrentar la siembra de la próxima campaña. Claro. Y por otro lado, van a bajar sustancialmente las importaciones de energía, porque se supone que vamos a estar entrando en primavera. Claro, Ese es un poco el objetivo. Ahora, si esto es bueno o no para el conjunto de la sociedad, y es discutible. Hay sectores que ya salieron a decir de que una vez más el campo en realidad no corresponde hablar de campo como una unidad homogénea, pero bueno, es con lo que todos estamos acostumbrados, es como que una vez más el campo le torció la mano al gobierno y al resto, al conjunto de la sociedad. claro. Y algo de eso hay de razonable. Después podemos discutir si el tipo de cambio hasta el día de hoy es correcto o incorrecto. Uno mira los números macro y uno entiende de que lo que se denomina el tipo de cambio real multilateral está en equilibrio, no es que esté retrasado. De todas maneras, se pueden hacer ciertas observaciones. Eh, Acá parece haber hay tres grandes variables macroeconómicas con las que puede y tiene que jugar todo gobierno, que tiene que ver con la tasa de interés, que tiene que estar en línea con la inflación, y a su vez la tasa de corrección cambiaria. Cuando la tasa de interés es negativa, entonces eso hace que pierda atractivos para aquel que tiene un excedente y decida reorientar esos excedentes al tipo de cambio, Claro, ¿no? Y obviamente cuando el tipo de cambio no se corrige en línea con la inflación, también pueden comenzar este tipo de presiones para lograr una corrección cambiaria mayor y hacer que
las exportaciones argentinas sean más competitivas de lo que puedan ser. Obviamente lograr la competitividad externa no es únicamente a través del tipo de cambio, y obviamente está bueno de que las tasas activas, es decir, para aquellos que necesitan tomar crédito, estamos pensando fundamentalmente en las inversiones de carácter productivo, tengan un cierto carácter negativo, es decir, estén levemente por debajo de la inflación, para que eso convierta cualquier proyecto productivo, lo convierta en más atractivo, es decir, que cierre desde el punto de vista técnico. Obviamente, si permanentemente se va a estar recurriendo a que la tasa de interés sea negativa para aquel que va a depositar, esa persona no lo va a terminar haciendo y se va a reorientar al dólar. Entonces, ¿cómo eso se debiera resolver? Mediante lo que se conoce como el subsidio de tasas por parte del Estado para acometer proyectos de emprendimientos productivos. De todas maneras, yo tengo mis reservas respecto de esta nueva medida que anunció el gobierno. Que en algo va a descomprimir el mercado, probablemente, pero no quita la incertidumbre futura. ¿Por qué cree que, por ejemplo, renuncia un ministro y pasa todo esto acá en nuestro país? ¿Por qué en otros países, salvando las distancias, son realidades totalmente distintas? ¿Pero por qué, por ejemplo, en Europa renuncia un primer ministro y al otro día los mercados y la cotización y todo está medianamente estable y normal y va siguiendo su camino? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nos pasa eso siempre a nosotros los argentinos ante cualquier pequeña desestabilización? Tenemos todo este gran problema. Excelente pregunta, y yo creo que eso habría que complementarla con otros interrogantes más. Primero, la gran diferencia que podemos observar respecto de los países europeos en los cuales uno habitualmente piensa, no sé, llámese por ejemplo Alemania, España, Gran Bretaña. Primero, que esos países tienen regímenes parlamentarios. Claro. Entonces, si en determinado momento, antes que se cumpla el ciclo que prevén las constituciones de esos países, cae el gobierno, pero la legislatura sigue funcionando, a no ser que alguien decida disolverlas, y rápidamente se recomponen los mecanismos de gobernabilidad. Recordemos que aquí nosotros tenemos un régimen presidencialista que tiene un alto nivel de concentración en el poder, en el poder y en la toma de decisiones, y que en determinados momentos, cuando esa toma de decisiones no se hace sentir o no es capaz de imponer reglas de juego al resto de la sociedad, comienzan los momentos de incertidumbre y desestabilización. Pero de todas maneras, me parece que no hay que cargarle las tintas tanto a los sistemas de gobierno de estos países, más allá de que hay quienes sostienen de que la copia del presidencialismo argentino y latinoamericano en general es una mala copia del sistema americano. En realidad, aquí lo que hay que buscar es que en la sociedad argentina subyace una falta de acuerdo para definir cuál es el modelo de país que se pretende. En función de eso, es decir, bueno, a ver cuál es el modelo de país, cómo va a ser la distribución de la riqueza, en función de eso, cuál va a ser el tamaño del Estado para poder atender a las demandas ciudadanas, y obviamente cuál va a ser el sistema tributario justamente para poder cumplir con todo eso. Mientras no hay definición de eso, ninguno de los dos grandes bloques de poder que se pueden definir o distinguir en la Argentina, lo digo como una forma de simplificar, esos dos bloques de poder tienen una mutua capacidad de bloqueo, con lo cual no se puede sostener en el tiempo ningún modelo de desarrollo. Ahora, hay que entender una cosa, que primero, las élites argentinas nunca quisieron asumir su rol de burguesía nacional para conducir esos procesos, cosa que sí ocurrió en Europa, y tampoco entienden de que no se puede sostener en el tiempo
un modelo de desarrollo sustentable con paz social, con una brecha muy grande en la distribución de la riqueza, cosa que también se entendió, en más o en menos, en Europa. Mientras subsistan esas diferencias, no nos tenemos que sorprender de que este tipo de crisis sean recurrentes cada tanto y probablemente que esos ciclos se vayan acortando en cuanto a la diferencia de tiempo entre uno y otro.